Un saludo a todos, soy el profesor Reiner. El día de hoy vamos a hacer una videoclase en donde vamos a comenzar a explicar algunas aplicaciones con actuadores neumáticos de doble efecto. Estos ejercicios son bastante sencillos, pero como siempre os digo de que estamos trabajando para personas que están aprendiendo lo que es el mundo de la automatización, y por eso yo explico bastante despacio. Esto lo hago porque en los videos de Cadecimun algunas personas me decían que lo grabé ya hecho y que no expliqué paso a paso cómo se llegaban a sacar cada elemento, cada componente, y por eso el día de hoy en este otro módulo yo lo estoy haciendo de esta manera, despacio, pero voy explicando de dónde saco cada uno de los componentes. Bien, para no hacer más largo la situación, el día de hoy vamos a hacer esta aplicación con cilindros de doble efecto. Como podemos ver aquí, vamos a trabajar actuadores neumáticos de doble efecto. Vamos a hacer la primera aplicación y nos está dictando la siguiente condición de trabajo. En el punto 1 dice: al dar una señal de marcha al push button 1, el vástago del cilindro de doble efecto sale. La segunda condición es cuando al dar una señal de paro, push button 2, el vástago del cilindro retorna a su posición inicial. Todos los componentes que se utilizan en la parte de fuerza, en este caso estamos hablando de la parte de neumática, no las vamos a explicar acá, ya que para eso están los módulos de neumática y electroneumática. Pero vamos a hacer una pequeña demostración de cómo es que funciona esto. Entonces, aquí tenemos un cilindro de doble efecto y una electroválvula. Señalamos estos dos componentes porque de este componente nosotros vamos a estar utilizando tanto las entradas que vamos a hacer para que esto funcione, como las salidas que vamos a mandar a accionar. En este caso necesitamos un pulsador, el cual será el push button 1 para que salga el cilindro hacia afuera, y un pulsador 2 que vamos a necesitar para que hagamos retornar a su posición inicial lo que es el émbolo del actuador. Para ello necesitamos mandar a actuar lo que es el solenoide de la electroválvula. En este caso, acá en este ejemplo, estamos trabajando con una electroválvula 5 vías, 2 posiciones, es biestable. Por lo tanto, encontramos un solenoide al lado izquierdo, el 1Y1, y un solenoide al lado derecho, que es el 1Y2. Estas son las bobinas de esta electroválvula. Entonces, acá tenemos dos entradas y dos salidas. Las dos entradas son los pulsadores y las dos salidas son los solenoides de la electroválvula. De tal manera que cuando nosotros pulsamos el push button 1, el émbolo se desplaza hacia afuera. Después pulsaremos el push button 2 y el émbolo desplazará hacia adentro. La parte de cómo funciona el mecanismo neumático, te invito a que vayas a ver los tutoriales de FluidSync electroneumática, los FluidSync de neumática, incluso hasta tenemos montajes de neumática básica en donde miramos los componentes meramente neumáticos. Bien, como ya sabemos cómo va a funcionar nuestro sistema de trabajo, ahora creamos un nuevo proyecto acá, y aquí en nuestro proyecto vamos a crear lo que va a ser la programación de nuestro trabajo, de nuestro actuador de doble efecto. Por ello necesitamos un contacto abierto que va a ser el push button 1 con una salida de trabajo que va a ser la bobina 1, y necesitaremos un segundo contacto que va a ser el push button 2 con una segunda bobina que en este caso va a ser la coil 2. Acá entramos a direccionar, este sería el push button 1, que lo vamos a direccionar porque es una entrada física, por lo tanto lo vamos a direccionar para llevar un orden a la I0.0.0. En el caso de este otro contacto vamos a direccionarlo en este orden. Este sería el push button 2, lo vamos a direccionar o le asignaremos la dirección que está a continuación, que es la I0.0.1, y ahora vamos a direccionar las dos salidas. Esta sería la del lado izquierdo, podríamos poner la coil 1, y es una salida física, por lo tanto vamos a direccionarlo a la Q0.2.0. Ahora venimos acá, esta va a ser la coil 2 y la vamos a direccionar hacia la salida que está a continuación, Q0.2.1. Bien, ahora acá vamos a hacer una pequeña compilación satisfactoria. Entonces ahora vamos a iniciar una simulación. En la simulación podemos ver nosotros, en este caso de que, bueno, este software no está diseñado para trabajar con elementos neumáticos, pero sí, lo que nosotros hacemos es, con el PLC, lo que le vamos a mandar señales es a los solenoides de la electroválvula. Lo ponemos en modo run. Lógicamente que cuando nosotros pulsemos el I0.0, mandaremos una señal a la bobina 1 y este va a salir
el émbolo va a desplazar y entonces va a salir el actuador, ¿verdad? Entonces quitamos señal, ahí el actuador está afuera. Necesitamos pulsar push button 2 en la I0.0.1 para que entonces se accione la Q0.2.1, que es la bobina 2, y entonces el actuador retorne a su posición inicial. En un segundo momento explicaremos una segunda aplicación con un actuador neumático de doble efecto, un actuador que estamos utilizando. Entonces dice aquí la segunda aplicación: elabore la programación con las siguientes condiciones de trabajo. Aquí tenemos, al dar una señal de marcha al push button 1, el vástago del cilindro de doble efecto sale. Al alcanzar un recorrido total, automáticamente regresa a su posición inicial. Entonces acá se hace necesario, para que él regrese solo y automáticamente, se hace necesario utilizar un final de carrera o un sensor de contacto. En este caso, en la parte de fuerza estaríamos utilizando el mismo componente, un cilindro doble efecto, una electroválvula 5 vías 2 posiciones. En este caso también va a ser vía estable, en donde nosotros vamos a encontrar una señal de salida en el solenoide del lado izquierdo, otra señal de salida al lado derecho en el solenoide de la electroválvula, y ahora vamos a encontrar una señal de entrada, que en este caso es el limit switch que vamos a estar utilizando. Dice que al pulsar marcha le va a llegar una señal a esta electroválvula, conmuta, cambia de posición, la presión de aire pasa del punto de conexión 2 al punto de conexión 4, el aire va a venir por este área, por este conducto, llega a la recámara del cilindro, desplaza hacia el lado derecho. Cuando el limit switch llega a ser tocado por el émbolo, le manda una señal al PLC, y el PLC vuelve a mandar una señal ahora al solenoide del lado derecho, vuelve a cambiar de posición esta electroválvula, y entonces la presión de aire vuelve a venir por el lado derecho. Al llenar la recámara lo hace entrar al émbolo. Entonces, como podemos ver aquí, por ejemplo, pulsamos, él sale, y cuando llega a hacer contacto acá, inmediatamente retorna a su posición inicial. Como podemos ver, ahí hay una pequeña automatización. Solo pulsamos la salida, pero la entrada la hace a través de este limit switch. Ahora venimos a nuestro software GMWIM. Nuevamente vamos a crear una programación para poder hacer todo el efecto que queremos que ocurra, o la secuencia, las acciones que queremos que ocurran en el actuador. Y para ello pues necesitamos acá un contacto normalmente abierto con ahora en este caso va a ser una marca. Esta marca va a mandar acá a accionar a una salida, por lo tanto vamos a hacerla de esta manera. Acá ponemos un final de carrera. El final de carrera lo vamos a poner acá porque va a ser una señal de entrada para el PLC. Entonces aquí ya tenemos todas las líneas de trabajo que vamos a estar ocupando, o la row, de la row 0 hasta la row 2, que en este caso son las escaleras que voy a necesitar para esta programación. Venimos al primero, este va a ser el push button 1, el cual lo vamos a direccionar hacia la entrada I0.0.0, y en el caso esta va a ser una marca una marca de sistema, por lo tanto vamos a dejar que autoasigne el sistema la dirección. Acá hacemos el llamado a esa marca, y esta de acá va a ser una salida. En este caso esta va a ser la coil 1, y vamos a asignarle, como es una salida física, a la Q0.0.2. Este de acá, cuando salga el actuador, el émbolo va a tocar al final de carrera, por lo tanto el final de carrera es quien va a mandar la siguiente señal. La siguiente señal la vamos a necesitar en este contacto normalmente abierto, por lo tanto este va a ser el limit switch. Como solo hay uno no le voy a poner, pero si hubiesen más limit switch podría ser limit switch 1, limit switch 2, limit switch 3 y así sucesivamente. O le podemos poner finales de carrera, final de carrera 1, final de carrera 2, como ustedes consideren ahí necesario. En el caso de este software no están estandarizados como en el FluidSync, que la norma ISO ya los estandariza cómo se van a nombrar. Pero bueno, aquí le vamos a asignar entonces, como es una entrada, la I0.0.1 y la I0.2, 0.0.2 ya está asignada. No, la I0.0 ya está activada, y la otra que está activada también es la I0.0.1. Entonces la que sigue ahora es la I0.0.2. Me estaba confundiendo ahí. Entonces ahora esta va a ser la bobina 2, y la vamos a asignar a la salida del sistema Q0, del slot 2, que es el que estamos ocupando, al punto 2.1, porque la Q0.2.0 ya está asignada. Y de esta manera aquí ya tenemos nuestra programación para realizar las acciones que nos están pidiendo. Vamos a realizar una pequeña compilación. Compilamos a ver si no hay errores.
y después de compilar podríamos hacer una simulación, pero como este software no está diseñado para hacer una simulación neumática, sí podemos prever los movimientos que van a realizarse, y en el caso cuando el IMISwitch vaya a ser activado, activarlo yo. Entonces ponemos en run, cuando activemos la I 0.0, que es el push button 1, se va a accionar la marca va a mandar a accionar en este caso esta bobina, como podemos ver, y ahí está el detalle, ¿verdad? Cuando él está accionado ahí, la bobina 1 está accionado, significa que el émbolo está haciendo contacto con el IMISwitch. ¿Qué significa eso? De que el IMISwitch va a ser activado acá, aquí de esta manera, pero la bobina 2 no la vamos a poder ver activada, lastimosamente. Esto se debe a que el software, lógicamente, como les decía, no está diseñado para fines de neumática, pero en la realidad es como yo lo he venido haciendo, les va a funcionar porque, bueno, de hecho yo así es que lo he enseñado y así lo he practicado. Acá, para la mayor aclaración, dejaré un pequeño vídeo en donde se está explicando, en donde podemos ver que está funcionando de esta manera. De hecho, ya lo he arrancado así, con la parte de Siemens, con el FluidSync también, y con Glofa, con el S7-200, así lo hemos arrancado. Pulsamos marcha. Cuando él llega a su recorrido total, retorna a su posición inicial, cada vez que pulsamos marcha. Entonces vamos a hacer... Entonces, ahí lo tenemos. Pulsemos marcha una vez, jóvenes. Ahí. Marcha. Cuando él llegue y hace contacto, ponerlo lento ahora. Bien, muchísimas gracias. Se despide de ustedes el profesor Reiner, como siempre, deseando lo mejor para todos. A ver.